El objetivo de hoy es echar luz sobre recursos ayurvédicos que nos pueden ayudar para sostener nuestro sistema inmune alto. Creo que nos toca hoy un día álgido, decíamos recién con Silvia, nos toca también competir con la cadena nacional en donde el primer mandatario de nuestro país va a estar mencionando el cierre total durante los próximos 9, 10 días. Y ya de solo decirlo, bueno, seguramente nos moviliza mucho. Este es un momento en donde em, más que nunca tenemos que volver a, a leer grandes tratados de fisiología que se han escrito sobre nuestros cuerpos, em, e integrar este acervo de conocimiento milenario junto con los conocimientos actuales que vamos teniendo. Bueno, vamos a comenzar con la presentación. A ver, perdón un segundito. Tengo muchas ventanas abiertas y creo que tengo que seleccionar rápidamente cuál. Mientras estás buscando, Alma, no recuerdo si en la primera tenés tu mail para cualquiera que quiera acercarse a vos, y si no, Sí, sí, sí. lo damos sobre el final. Bárbaro, excelente. El mail lo van a tener al copete de cada diapo, al final tipo pie de página, info@medicinayurveda.org. Bueno, yo trabajo desde la Fundación de Salud Ayurveda Prema, quien es sede de la cátedra del Ministerio de Ayush. El Ministerio de Ayush es el ministerio de India que se encarga de la regulación de la Ayurveda, o sea, es el ente máximo de la Ayurveda en el contexto moderno. Y bueno, a raíz del trabajo incansable que han hecho los directores de la fundación en la que trabajo, que les cuento, ya les blanqueo, son mis padres, el doctor Jorge Berra y la licenciada Rosana Molo. Bueno, a raíz de ese trabajo incansable hemos sido distinguidos como sede de cátedra del Ministerio de Ayush. Bueno, vamos a estar entonces sondeando, buceando en las profundas aguas del sistema inmunológico guiados por las siguientes preguntas. Si acaso este sistema puede potenciarse, cómo podemos hacer para favorecer su funcionamiento fisiológico y qué podemos aportar desde las rutinas diarias, cotidianas, tanto para abrir las ventanas de la prevención como de la promoción en salud. Como objetivos de la clase, y acá ya este es un poco un mapa, comenzaremos perfilando qué es el Ayurveda, luego cómo comprende el sistema ancestral de la Ayurveda a la inmunidad. Anteriormente no tenían ni microscopios electrónicos, pero estaban bastante bien orientados, tenían, bueno, llamativamente, tenían una orientación muy destacada. Luego vamos a herramientas puntuales para la potenciación del sistema inmune, herramientas desde las rutinas de vida, luego desde la fitoterapia ayurvédica y por último la presentación de un libro de guías y protocolos ayurvédicos para el manejo del paciente con COVID, tanto en el estadio de persona que ha tenido contacto y que está esperando los diferentes días clave para ver si manifiesta síntomas o no, como un paciente al cual ya se le ha diagnosticado el COVID, como el acompañamiento en la recuperación de las personas que han dado positivos, ya sea que hayan sido sintomáticas o asintomáticas. Bueno, para presentarles un poquito de la Ayurveda, es una medicina milenaria que tiene su origen en el subcontinente indio, aproximadamente 5.000, 7.000 años atrás, según diferentes historiadores. Comienza como una tradición oral, y luego se va sistematizando en 3 tratados, el Charaka, el Susutra y el Bhagavata, y actualmente es reconocido por la Organización Mundial de la Salud como la medicina tradicional más antigua vigente en el mundo moderno junto a la medicina tradicional china. Acá la palabra clave, la palabra que quiero subrayar, es que es una medicina vigente, ¿sí? Que actualmente se enseña, que está regulada, que sigue dando respuesta. Imagínense, bueno, nada, qué sé yo, miles de años atrás no sé, ni siquiera se hablaba sobre el COVID. em,
no se hablaba del VIH, por ejemplo, pero bueno, seguimos generando evidencia frente a los nuevos desafíos en salud que la historia nos va planteando. Y bueno, al final, sobre el final, ya van a ver que les voy a presentar el libro que hemos traducido con las guías y protocolos para el manejo de COVID, donde, bueno, la Ayurveda propone recursos muy claros. Si yo les pregunto ahora qué se les representa en la mente cuando les hablo de Ayurveda, no poca cantidad de asistentes a esta charla seguramente me hablen de alimentación. Yo la verdad es que me desayuné con este dato hace em, relativamente poco tiempo, más o menos 10 años. Bueno, yo me crié en una casa donde el Ayurveda era moneda corriente, pero un Ayurveda muy, muy académico. Y después me di cuenta que, bueno, había toda una rama que veía la Ayurveda como una manera de comer de forma restringida, incluso hasta algo con una suerte como de elitismo o esnobismo. Bueno, no. El Ayurveda es una medicina, como tal es oceánica, pero realmente oceánica. Los que conocemos de Ayurveda en profundidad decimos que uno de los problemas que tiene la Ayurveda es la vastedad, porque, bueno, ha incluido la totalidad de los aspectos de la existencia humana. Entonces uno va a la psicología y entra por la psicología, entra por la psiquiatría, entra por la traumatología, por medicina para la potenciación de la fecundidad. Bueno, hay un montón de ramas y de aspectos. Lo cierto es que si visualizáramos el Ayurveda como un océano, el aspecto alimentario sería apenas una pequeña oleada. El Ayurveda sabe mucho de alimentación como sabe mucho de todos los factores que sostienen la salud. Em, Existe mucho de lo que son las técnicas de abordaje corporal, que a veces lo traduzco como masaje, es una traducción que le queda bastante corta, pero bueno, ayuda para representar, para hacerse una idea mental de qué va la cosa, pero para que tengan idea, por ejemplo, hay pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, como enfermedades del colágeno, que directamente son internados para recibir terapia de masajes y son terapias, supónganse, la persona se interna durante 14, 21 días, no se imaginan el beneficio que tiene después y cómo mejoran los síntomas. Bueno, mucho trabajamos con las rutinas de vida, trabajamos con las rutinas estacionales, con la meditación. Rasayanas son las terapias de rejuvenecimiento. Ahí tenemos un puente semántico que cruzar, porque lo cierto es que no tiene que ver con evitar las arrugas, sino que tiene que ver con llevar a los tejidos a su punto óptimo. Esto es importante. A veces me vienen a ver pacientes para que les saque las arrugas y naturalmente no es mi especialidad. Por ejemplo, un Rasayana muy válido lo hacemos después de que un paciente ha tenido una infección por COVID, hacemos un Rasayana de su aparato respiratorio o, bueno, el gastrointestinal, el que haya quedado más sentido después de una infección. O bueno, yo también siempre doy el siguiente ejemplo, después de que un niño o una niña ha tenido una faringitis estreptocóxica, bueno, obviamente le damos el antibiótico que haga falta para que no haga las complicaciones no supurativas de distancia, pero después hacemos un Rasayana para que su sistema inmune quede más alto antes que enfermarse. Bueno, y trabajamos mucho con fitofarmacología, naturalmente, por eso somos también muy cercanos con el doctor Jorge Alonso, que sé que ustedes lo conocen y aprecian mucho también. Y bueno, las terapias de Panchakarma, que son terapias específicas de la Ayurveda, que se montan sobre las corrientes fisiológicas del cuerpo. Son rinas terapéuticas, aplicaciones de polvos o aceites a través de la narina. Bueno, diferentes formas de alguna manera saltear el primer paso hepático y hacer administración de fármacos en el lugar a donde sea necesario. Bueno, situación actual de la Ayurveda en India, les cuento un poquitito. El Ayurveda en la India está regulado, como les comentaba, por el Ministerio de Ayush. Ayush es el acrónimo para Ayurveda, Yoga, Unani. Unani es una medicina em, tibetana. Siddha, que es otra forma de medicina tibetana, no tiene que ver con el VIH,
y esta H hace referencia a homeopatía. De todo esto, el 75% tiene que ver con Ayurveda. El último relevo se hizo hace aproximadamente 4 años, ya me adelantaba, quiero estar en el 2022, en donde fíjense la envergadura que tiene el desarrollo que tiene la Ayurveda. Esto fue unos años atrás. Para este momento, quizás si hiciéramos un relevo, bueno, hay que ver, quizás estaríamos en niveles un poquito mayores. Más de 3.000 hospitales con 43.200 plus camas y 4.200.000, no, perdón, 428.000 profesionales médicos que han pasado un tiempo de estudio aproximado de 5 años y medio, y estos egresados de las 338 colleges o universidades que tiene presente en la India. También la India tiene su equivalente al CONICET nuestro, que es el CCRS. AS, que es el centro de el Central Council para el research, la investigación en las ciencias de la Ayurveda. Y luego tiene también una instancia que es de dirección médica y un instituto que es el All India Institute of Ayurveda, que, bueno, entre ellos tres van regulando y posicionando los estándares nacionales así como internacionales del Ayurveda. En los años 2018 y 2019, Jorge Berra, que dirige Ayurveda Prema, fue convocado por la Organización Mundial de la Salud para integrar el equipo de trabajo sobre Ayurveda de la OMS. Eso también me parece muy interesante comentarles. O sea, no solamente está el Ministerio de Ayurveda en India, sino que también ya hay equipos de trabajo conformados a nivel internacional para estándares internacionales en la OMS. Bueno, les cuento un poquitito acerca esto del ministerio, creo que ya hemos hablado. Bueno, pasó suficiente tiempo de la charla. Quiero hacerles una mención porque no deja de ser una charla que acontece el 20 de mayo del 2021, donde India está atravesando una de las peores situaciones epidemiológicas con respecto al COVID. Entonces, siento la necesidad de hacer un alerta. El Ayurveda es una medicina que nace en el subcontinente indio. Somos muchos los convencidos de que la Ayurveda tiene principios básicos que se pueden, que están hechos para ponerse en práctica en cualquier lado y rincón de la humanidad. Y sí sucede que de cualquier manera, tanto en la India como en Europa, como en Latinoamérica, es importante respetar las pautas generales de distanciamiento. No sé si saben, pero bueno, en el transcurso entre marzo y abril ocurrieron tanto rallies políticos que, bueno, entre nosotros así fueron obscenos realmente, porque ya se sabía que había una variante de mayor contagiosidad y mayor letalidad, y luego hubieron confluencias religiosas que, bueno, no hubo poder político para frenar, y frente a todo eso no hay planta medicinal o cuestión que aguante. De alguna manera, un poco lo que nos representamos es que eh, es importante, vieron como los gladiadores, ahí está, no me salía la palabra, que llevaban una lanza y un escudo. Bueno, de la misma manera también es muy importante tanto defenderse como estar protegido. Bueno, definiciones de la salud. Perdón, como para redondear un poquitito el aspecto anterior. La protección del sistema inmunológico y la potenciación de la función inmune va de la mano con un sostén de criterio de realidad. Creo que, bueno, somos todos profesionales de la salud, creo que estamos todos en la misma línea, pero bueno, no es para ir a quemar barbijos al obelisco, ¿no? Estamos todos absolutamente de acuerdo. Esto es para compatibilizar con las pautas y los estándares que se nos pide de forma ministerial en cada lugar. Vamos de lleno a la definición de salud, porque acá tenemos muchísima riqueza. ¿Qué es la salud para el Ayurveda? Estar sanos es estar en un estado de equilibrio,
donde el cuerpo, los sentidos, tanto de percepción como de acción, la mente y el alma, se encuentran balanceados, dando por resultado que la persona está feliz y lleva una vida plena de sentido. Es como diría la Organización Mundial de la Salud, es mucho más que la mera ausencia de la enfermedad. Acá hay una definición muy humanista de la salud, muy, muy humanista. Em, y esto hace referencia a dos conceptos que es Sukayu, una vida feliz. Ayu quiere decir vida y Suka quiere decir feliz. Hitayu quiere decir una vida em, donde no solamente aparezca la experiencia hedonista de felicidad, sino la experiencia eudaimónica, uno en armonía con el entorno y generando bienestar activamente hacia el entorno. Si acaso fueran... si acaso les apasionara tanto, tanto, tanto la lectura como a mí, les acerco este paper de Bárbara Fredrickson, una mujer de la ciencia que me apasiona, una perspectiva genómica funcional sobre el bienestar humano, ¿sí? Cómo expresamos diferentes genes, o sea, cómo tenemos transcripción génica diferente según qué tipo de felicidad estemos experimentando. Si les interesa, después podemos profundizar un poquito más porque este a mí es un tema que me apasiona, ¿sí? Bueno, 3 pilares que sostienen entonces este bendito equilibrio del cual dependía y se desarrollaba todos los demás. Y los 3 pilares, el Trayopastamba, que sostienen la salud son Nidra. Nidra quiere decir descanso, la medicina del sueño. Ahar quiere decir alimentos. Les quiero decir que alimento es todo lo que ingresa por nuestros sentidos. O sea, no solamente son los omega 3 de los cuales vamos a hablar, sino también todo aquello que ingresa por nuestro sentido. Y acá esto se los puse en castellano porque la palabra sánscrita es brahmacharya y a veces se mal traduce brahmacharya como abstinencia sexual y me parecía que si no se me iban a ir todos de la charla. Entonces lo traduje como hay que traducir lo que es la conducta, ¿sí? La conducta son las rutinas diarias. ¿Qué hacemos? ¿Nos movemos más? ¿Nos movemos menos? Tenemos Zoom desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿Qué hacemos? ¿En el medio elongamos? ¿Nos nutrimos o no nos nutrimos? ¿Gestionamos el estrés de alguna manera o decimos que no, que a nosotros no nos toca el estrés? Bueno. Vamos de lleno con la definición de inmunidad. La palabra sánscrita para inmunidad es oyas. Oyas, esta J se pronuncia como SH y es considerada la capacidad de un individuo para mantener su salud y evitar las enfermedades en general. Anteriormente, se decía que la calidad de ollas era una esencia sutil de vida que se contabilizaba como 8 gotas. Miren, eran muy poéticos los ayurvédicos, a mí me fascina. Yo tengo una cuestión con la medicina narrativa que me encanta, con la escritura en general, con la poesía. Si acaso disfrutan tanto la poesía como yo, bienvenidos a este barco, a este viaje. Y si no, bueno, me parece que como experiencia humana, de enriquecimiento, contactar con otra episteme que sostiene otra cosmovisión es muy, muy enriquecedor. Bueno, entonces los antiguos visualizaban a este Ollas como como una esencia, por un lado sutil, pero por otro lado con presencia física, ¿sí? 8 gotas fragantes, cristalinas, de sabor dulce, se nos cuenta, y que tenían una coloratura parecida a la manteca clarificada, al ghee, que para la cultura védica era un producto casi sacro. Y esas 8 gotas estaban alojados en el corazón de cada individuo, se nutrían a través de la lactancia materna, el alimento funcional por excelencia, el nutracéutico también por excelencia, y después de haberse nutrido en la primera infancia, se ponían a viajar a lo largo del cuerpo, pero siempre quedaban cerca del corazón, un poquito más arriba del corazón,
alojadas esas 8 gotas y otro tanto que andaba circulando por el cuerpo. Díganme si esto no les hace acordar a, a un tipo de respuesta que por un lado es innata y que por otro lado se va adquiriendo. Díganme si no les hace acordar a la función inmunológica del timo, porque es muy poético hablar de 8 gotas en el corazón, pero lo cierto es que arriba del corazón hay un órgano que es un órgano inmunológico primario. Así que, bueno, me parece interesante hacer algunos cruces, algunos puentes. Específicamente dentro de la mirada ayurvédica, Ollas está vinculado con la supervivencia. En tanto individuo se expresa como capacidad de respuesta inmune, en tanto especie se expresa como capacidad reproductiva. Y acá les traigo este óleo en donde está Venus con Marte y Cupido ahí en el medio, justo con un conejo. Claramente está todo apuntando hacia la fecundidad. Bueno, ¿qué cosas hacemos desde la Ayurveda para potenciar ollas? Lo primero, yo empecé por lo que a mí más me divierte. Les quiero decir, ya se los aclaro, soy una fanática de la cronobiología. Em, un día tomé contacto con este cuerpo de conocimiento y dije, esto es Ayurveda puro. Bueno, les traigo también un journal que es maravilloso y al cual pueden acceder de manera gratuita, que se llama Chronobiology International. Es una publicación maravillosa. Hace 4 ediciones al año. No se la pierdan. Bueno, obviamente ahora está muy, muy en boga qué podemos hacer desde la cronobiología para potenciar nuestra respuesta inmune. Y acá les traigo algo mucho más anterior a Chronobiology International. Esta es la flor de... Me sale Pasteur, pero no. De Linneo. Él lo que vio es que diferentes flores se abrían, dejaban de ser capullo y florecían en diferentes horarios del día. Por ejemplo, el jazmín de la noche claramente florecía durante la noche, bueno, y así sucesivamente. Entonces él hizo un reloj real, literal, a expensas de flores. Les quiero contar que esa misma flor, este símbolo que hizo él, que es maravilloso, nos interpela a nosotros mismos, porque nosotros, a través de nuestro núcleo supraquiasmático, que bueno, es un núcleo em, subcortical por debajo de la corteza, a través de ese núcleo tenemos una información sobre la luminosidad, la extensión del fotoperíodo externo, la extensión luego también de las horas nocturnas, y eso se sincroniza o no con nuestros osciladores internos. Todos nuestros órganos reciben información directa sobre el fotoperíodo externo y nosotros nos adaptamos a ello. Bueno, un ejemplo muy claro es el estro, el verano, que genera una potenciación de la fecundidad en muchos mamíferos, incluidos nosotros mismos también, y un aumento del deseo sexual. Pero también, por ejemplo, nuestro núcleo supraquiasmático tiene genes que oscilan se van expresando sucesivamente cada 24 horas. Y esto también baja comandos a través del hipotálamo a todos los demás órganos efectores de nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Somos personas diferentes a las 8 de la noche y a las 8 de la mañana. No tenemos la misma em, sensibilidad a la glucosa o resistencia insulínica, según como lo quieran ver, a la mañana que a la noche. No tenemos la misma capacidad digestiva a la mañana que a la noche. Naturalmente la misma concentración, tono muscular, capacidad de generar calor, tasa metabólica basal, va cambiando a lo largo del día y, oh sorpresa, también nuestra respuesta inmunológica tiene una oscilación circadiana. Es decir, cada 24 horas nosotros somos diferentes en función de cómo nos vinculamos con los microorganismos que están alrededor. Bueno, les traigo un poquitito del Charaka Samhita, que es uno de los primeros tratados compilados clásicos sobre la Ayurveda. Está escrito, como les comentaba, más en verso que en prosa.
La felicidad y la miseria, la nutrición y la consunción, la fuerza y la debilidad, la fertilidad y la esterilidad, el conocimiento y la ignorancia, tanto como la vida y la muerte, todos estos ocurren dependiendo de que el sueño sea adecuado o inadecuado. Fuerte, se jugaron bastante con esta frase. Como en la noche de la disolución de las almas, el sueño excesivo, prolongado a deshoras, y la vigilia alargada se roban la felicidad y la longevidad. Vamos a decirlo claro, es un cachetazo a todos los que hacemos o hemos hecho guardias, ¿no? Pero además lo sentimos en primera persona, porque esto de la longevidad, ¿cuántas veces hemos escuchado colegas que dicen, no, yo no hago guardias porque no sé si llego a los 50 después de esto? Ese mismo sueño, si es disfrutado en la forma adecuada, trae felicidad y longevidad a los seres humanos, así como conocimiento real a los yogis o bueno, a quienes busquen conocimiento. Como les comentaba, es una frase del Charaka Sutrasthana. Bueno, esta es la cita. Bueno, qué tiernos los antiguos, ¿no? Se mandaban unas declaraciones muy poéticas. Bueno, les traigo este resumen de un workshop, un trabajo multidisciplinario que se hizo desde el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, el NIH, que se tituló de una manera maravillosa Perfect Timing, ¿sí? El tiempo perfecto, los ritmos circadianos, el descanso y la inmunidad. Les voy a traer, bueno, aquí les he puesto la cita, yo puedo dejarles una copia de esta presentación si lo quisieran, obviamente, o extenderles también los documentos, son todos documentos que son de fácil acceso, pero bueno. Quiero contarles que nuestra inmunidad también oscila de manera circadiana y nuestra respuesta inmune es óptima en horas diurnas. En horas nocturnas tenemos otra respuesta y eso es importante en muchos sentidos. Por ejemplo, todos los que venimos del palo de la cronobiología y nos encanta, entendemos que las restricciones nocturnas son inteligentes. Que una persona no tenga contacto con el COVID de noche es inteligente. Hay estudios actualmente que están haciéndose sobre si una persona que tuvo su contacto en horas nocturnas o una persona que tuvo su contacto con COVID en horas diurnas, cómo le va en el transcurso de la evolución de su enfermedad. Pero por otro lado, algo que les quiero decir es que el sueño, con esa liberación de esa hormona tan importante, tan importante como es la melatonina, resulta algo así como un elixir interno que podemos nosotros generar muy desde adentro y con algo tan sencillo como no quedarnos haciendo cualquier cosa después de las 10:30 de la noche, sobre todo evitar la exposición a pantallas fotoluminosas. Perdón, yo sé que es medio antipático, pero tele no, responder mails no, bueno, para la gente que es más como de mi generación, estar en las redes sociales y ese tipo de cosas no nos hace bien, sencillamente genera lo que se llama un tech lag, un desfasaje de la liberación de melatonina que comienza sobre las 20 horas y tiene un pico máximo hacia la madrugada, un desfasaje de esa Amrita quiere decir, pero es de ese elixir que nosotros podemos liberar desde adentro y que potencia nuestra respuesta inmune, pero ¿cuándo? En las horas diurnas. Muy importante nuestro descanso. Y fíjense que es algo económico, accesible, que lo tenemos a mano, que podemos gestionarlo desde nosotros y con acciones muy concretas. Bueno, acá les traigo, cuando estaba... Bueno, les cuento, estoy haciendo una tesis sobre cronotipo y respuesta frente al COVID. Bueno, y cuando estaba avanzando con esa tesis, me encontré con este estudio. No sé si es muy macanudo, pero bueno, se revisó
Creo que alguien había levantado la mano, no sé si acaso tuvieran alguna duda, en un ratito hacemos un stop Igual, para... igual, quédate tranquila porque ya saben que van escribiendo en el chat y luego Ok, te las voy haciendo. bárbaro, maravilloso. Entonces, bueno, este estudio Se publicado, cortó, se publicado, cortó. Bueno, hola, hola, sí, ¿sí? ¿Sigue transmitiendo con normalidad? Bien, sí. bárbaro. Está transmitiendo bien porque nosotros tenemos bien la Sí, imagen, perfecto. ¿sí? Se escucha y se ve perfecto. Por ahí es Bárbaro, algo local del... Puede ser algo local, sí, perfecto. Bueno, capaz que mientras nos escuche podemos seguir adelante. Bueno, bárbaro, excelente. muchas gracias Bueno, a todos entonces. Sí, entonces, Chronobiology International, volvemos, ¿sí? A este journal que les dije. La cena temprana o cenar como un mendigo evidencia sobre el tiempo usual de la cena, el tiempo de la comida más importante del día y la predisposición a padecer COVID severo o morir de COVID, según un estudio ecológico. ¿Qué nos comenta este estudio? Bueno, se hizo una revisión sobre 9 países europeos que en diferentes censos habían recabado también cuál era el horario usual en donde las personas comían. Bueno, se dividió en diferentes horarios entre las 16 y las 21 horas y se hizo un correlato a en qué horario suele anochecer en ese territorio. Y se cruzó, es un estudio ecológico, o sea, si quieren podemos hablar de que asociación no es causalidad, estamos todos claros, tiene el nivel de evidencia que puede tener un estudio ecológico grande, así, poblacional, ¿no? Pero me parece muy interesante que los países que cenaban más tarde y los países que tenían menos distancia al momento del anochecer desde la cena, eran países en donde se veía mayor mortalidad por COVID. Esto a mí me movilizó, miren que a mí me encanta la cronobiología y demás, pero la verdad es que me movilizó un montón, porque, bueno, yo trabajo mucho con los hábitos de vida, con mis pacientes, con mis consultantes, naturalmente lo trabajo conmigo para poder trabajarlo con mis pacientes, y la verdad es que correr el horario de la cena es algo que tenemos muy a mano. Díganme que no. Y bueno, ya en el Ayurveda, una de las primeras cuestiones ordenadoras de la inmunidad, de la respuesta inmune y de la longevidad es el descanso, que sea en horas nocturnas tempranas y que no se extienda mucho más allá de las 7 de la mañana. El horario ideal para conciliar el descanso es sobre las 10:30 de la noche y más luego el horario ideal para despertarse es un ratito antes del amanecer. Amanece diferente en cada lugar, pero bueno, si no, aunque sea un ratito antes de las 7. Bueno, esto lo avanzamos. Bueno, para que tengan una idea, y los que sean así un poco hiperestudiosos como yo, en el año 2017 estos 3 investigadores recibieron el Premio Nobel de Medicina y Fisiología por haber descubierto cómo el reloj biológico, ese hermoso núcleo supraquiasmático, funciona y se comunica con aferencias tanto neuronales como endocrinas, ¿sí? Con aferencias neuroendocrinas que da a los diferentes órganos efectores o osciladores externos, que son básicamente el resto de los tejidos que nos conforman. Ahí esta me quedó acá, yo creo que la tendría que haber hecho silenciar. Bueno, se las explico a grandes rasgos. Me quedo ahí, pero era más adelante cuando les hablara de vacunas. Incluso se está empezando a estudiar como hipótesis la calidad del descanso, por lo menos en el mes previo antes de una vacunación. Y después
la respuesta inmune que genera en una persona que está bien dormida versus en una persona que está mal dormida, ajustado con todas las variables que hay que ajustar, factores de riesgo y demás. Me parece apasionante. Ya les cuento, esto me estoy yendo un poquitito de tema y no les traigo la cita, pero bueno, es un paper que suelo trabajar con mis alumnos en los cursos, así que se los traigo. Vieron que en pediatría vacunamos un montón. Bueno, entonces se han hecho estudios de vacunatorios pediátricos en donde se mide la respuesta de anticuerpos a bebés chiquititos frente a la vacuna contra el neumococo, según hayan sido vacunados antes del mediodía o después del mediodía. Como ya se pueden ir dando cuenta, los bebés que fueron vacunados antes del mediodía tenían una respuesta inmune con mayor cantidad de anticuerpos. ¿No es maravilloso esto? La verdad es que entender que no somos los mismos a lo largo de las 24 horas del día nos lleva a surfear las olas de nuestra fisiología de una manera mucho más experta. Bueno, llegamos a la comida. Quiero hacer alguna aclaración sobre la alimentación. En Ayurveda, por si hay alguien acá que ya leyó de Ayurveda, hizo un curso, le gustó, qué sé yo. En Ayurveda entendemos que todo ser vivo está unido a los elementos, a los 5 elementos, como los conceptualizamos nosotros, a través de fuerzas vitales que nos componen, ¿sí? Una fuerza más etérica, una fuerza más ígnea, una fuerza más enraizante. Bueno, esto da para clases y clases y clases, no importa. La cuestión es que Vata, Pitta y Kapha, como les comentaba, da para hablar un montón. Pero uno no tiene que comer según Vata, Pitta o Kapha. Los seres humanos, si bien somos todos diferentes, hay cosas que nos inflaman y hay cosas que nos hacen bien. O sea, el metabolismo humano, si bien después tiene una cuestión como mucho más personalizada y demás, pero bueno, hay vías alimentarias que son proinflamatorias y hay vías alimentarias que frenan el envejecimiento, que son más ricas en antioxidantes, que son más saludables. Bueno, esto la Ayurveda lo llama de la siguiente manera: la alimentación sátvica. Sátvica, que es una alimentación que a todos nos hace bien. Una alimentación que no vamos a fallar si la hacemos. ¿Por qué les digo esto? Se los digo con mucha experiencia, porque si acaso, no sé, mañana googlean alimentación ayurveda y les van a querer hacer un montón de cuestionarios para saber, según cómo le da el cuestionario, qué comer. Bueno, eso es muy merchandising, se los digo así entre nosotros en secreto. No, lo importante es hacer una alimentación que sea globalmente sana. Después la personalizamos. Lo cierto es que en un país en donde se están utilizando agrotóxicos con la ferocidad con la que se están utilizando actualmente, lo primero que tenemos que hacer es que la alimentación sea saludable, ¿sí? Se están utilizando conservantes, saborizantes, una cantidad de agregados que no son sanos para nosotros ni para la microbiota. Entonces, lo primero es que la alimentación sea sátvica. La base de la pirámide son los cereales integrales y las legumbres. Esa es la base de la pirámide. O sea, son granos integrales. Al ser integrales, en vez de darle duro al páncreas, generan una respuesta metabólica más saludable, tienen mucho zinc, tienen mucho magnesio, que bueno, el zinc está totalmente asociado con la salud pancreática, el magnesio también con la respuesta inmune saludable. Son oligoelementos, entonces no puedo decir sirve para tal cosa, no, sirve para estar bien en general. Además, entre ellos, los cereales integrales y las legumbres conforman la proteína vegetal completa y ya sabemos la importancia de una alimentación rica en aminoácidos esenciales para que nuestro sistema inmune se pueda defender de manera adecuada. Variedad de frutas, de vegetales. Ustedes saben que el argentino promedio no consume más de 6 entre vegetales y frutas. Eso es muy triste y tenemos que aumentar a que por lo menos haya en el plato regularmente y en cada comida 14. Tenemos que duplicar y un poquito más. Y eso baja el riesgo cardiovascular. Me pasé a otro capítulo que es el cardiovascular, pero bueno, de paso les cuento ese chivo. Los aceites vegetales de primera prensa en frío, los frutos secos,
contienen una gran cantidad de omega 3, ahora vamos a hablar de ellos en un ratito. Aquí no les puse, en el Ayurveda se propone mucho el consumo de lácteos. Bueno, hoy los lácteos están un poco más problematizados por diversos factores. El Ayurveda es un sistema médico que propone una alimentación lacto-vegetariana. Obviamente sabe acompañar a quien elige consumir carnes, pero bueno, tenemos que pensar que no deja de venir de la India. La carne la toma, ¿saben qué? Como una medicina. Y a mí ese enfoque me parece muy interesante, porque globalmente en la nutrición, incluso moderna, se nos está hablando de que exceso de grasas saturadas llevan hacia mayor inflamación y que las carnes procesadas también no tienen un efecto saludable en el cuerpo, a todas luces. Más bien son cancerígenas, aumentan el riesgo de patología cardiovascular y diabetes. Entonces, bueno, reforzar un poquito más los cereales y las legumbres me parece que es algo que siempre nos viene bien realizar. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de los omega 3. Cuanto más omega 3 tenemos y cuanto más disponibles están las enzimas para seguir elongando el tipo de omega 3 que hayamos ingerido, mayor potencia antiinflamatoria vamos a tener en nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué pasa? El colesterol y las grasas saturadas bloquean esas enzimas y también esa enzima se reduce en su potencia frente a un exceso de cortisol. ¿Qué quiere decir? Con el estrés, por múltiples factores, tenemos más tendencia a inflamarnos, y con una alimentación con exceso de colesterol y o con exceso de grasas saturadas también tenemos tendencia a inflamarnos más. Entonces, recuerden siempre una cucharadita de aceite de lino. Utilización en crudo, quiere decir no lo pongan al fuego, pónganlo arriba de un guisito de lentejas o arriba de una milanesita de quinoa, pero cuando ya está servida y en el plato. Bueno, no sé qué horario tenemos. ¿Quieren que hagamos un mini cortecito para dudas? A ver si llega a haber alguna duda. Y seguimos. No, ¿Seguimos? ¿Vamos para adelante? seguí y después hacemos todo al final, con toda la Dale. tranquilidad del mundo. Bárbaro, bárbaro, excelente. Bueno, seguimos entonces compartiendo. Bueno, ahí está. Bueno, les traje este estudio que me apasiona y que como está publicado en el British Medical Journal, es una publicación de mucho prestigio, pero tiene tasas chinas. Se siguió 3,5 millones de personas años. Ese fue el follow-up que tuvo. Bueno, se dividió a ver, casi 200.000 hombres y 288.000 mujeres entre 30 y 70 años, y se las siguió en China entre el 2004 y el 2008. Se las siguió durante todos estos años y antes de eso se hizo una encuesta acerca de qué estilo alimentario tenían. Se las dividieron en diferentes cohortes según el uso de especias que autorreportaban, ¿sí? Si las personas consumían especias diariamente, iban a una cohorte. Si lo hacían esporádicamente, iban a otra. La sorpresa que se llevaron cuando vieron que las personas que incluían mayor cantidad de especias tenían al final del estudio una reducción relativa del riesgo de muerte de toda causa de mortalidad en un 14%. Estas especias hacen referencias a las especias que más se utilizan en China: cúrcuma, jengibre. Muchas de ellas están acá totalmente disponibles. Lo que quiero decir es que con muy, muy, muy pequeños cambios podemos tener gran impacto. En el Ayurveda trabajamos mucho con la cúrcuma, con la canela, con el jengibre, con el comino, con el coriandro. Bueno, cada persona con lo propio y con lo que le guste. Me parece interesante esto de que la terapia con especias es una fitoterapia que no llega tanto por
que sea una gran cantidad en poquito tiempo, sino por ser muy poquito, lo vamos poniendo de a pizcas, pero lo vamos haciendo a lo largo del tiempo. Y eso naturalmente son fitoquímicos que vamos obteniendo de la naturaleza y que nos van protegiendo. Bueno, luego también ya sabemos la importancia del cuidado de la microbiota, todos los que son los cereales integrales, las semillas, los frutos secos, diferentes frutas, verduras, van diversificando la microbiota, van seleccionando poblaciones de colonias bacterianas y microcelulares que son favorecedoras para nuestro metabolismo, para nuestra diversidad funcional biológica. Ustedes vieron que tenemos un acervo de ADN 10 veces mayor en células no humanas que en células humanas. O sea, tenemos mucha potencia en esa diversidad de bacterias que naturalmente las tenemos que alimentar. Cuando comemos nosotros tenemos que darle de comer también a las bacteritas. Y ellas no comen comida rápida, no comen comida con ultraprocesados, esas cosas no les hacen bien y se van muriendo, más comen la comida sana, la comida que tradicionalmente elaboraban nuestras abuelas, nuestros abuelos, ¿sí? Allá a lo lejos, eso es lo que más las hace comer. Y la otra de las cuestiones de los cuales el Ayurveda clásico naturalmente no habla, porque en aquel entonces no sucedía, pero bueno, son los agrotóxicos. Y no solamente los agrotóxicos, sino los potenciadores de acción de los agrotóxicos, que ahí sí estamos bastante complicados. No sé si supieron, pero bueno, en los últimos días se ha querido introducir trigo transgénico con glifosinato de amonio. Es un tipo de, es como si les dijera más que el Roundup, ¿no? La verdad es que en Argentina tenemos que estar muy atentos porque sucede que al ser un país con tanta presencia de soja, llegaron los agrotóxicos con un desembarco en la década del 90 muy abrupto, muy, muy abrupto. Y hoy en día tenemos grandes tragedias, ¿sí? De las cuales se hacen denuncia organizaciones como, por ejemplo, Médicos de Pueblos Fumigados. En el interior, si alguien acá es eso, tiene familia en el interior del país, saben que nuestro suelo se está desangrando y así también la salud humana, porque formamos parte de un ecosistema, entonces nuestra salud está unificada. Y la importancia de seleccionar alimentos que sean más agroecológicos u orgánicos y no tanto con fumigaciones. Bueno, ya en noviembre del 2016 la FAO había publicado este libro, que si no lo han leído, bueno, se los recomiendo. Es un libro que se puede, es de descarga gratuita, se puede descargar libremente. La larga sombra del ganado, problemas ambientales y sus alternativas, sus soluciones. Y ya en noviembre del 2016 se venía denunciando que si acaso llegara a aparecer un virus de potencial pandémico, ustedes saben que cada 100 años la humanidad se enfrenta a virus que han ido mutando, que son nobles para nuestro sistema inmune. Bueno, eso da después origen a teorías conspiranoicas de que, bueno, había gente que ya se estaba adelantando a que esto iba a ocurrir. Lo cierto es que si miramos en la historia, cada 100 años aparece un virus que nos pone en jaque por lo menos durante 2 años. Pero lo que estudiamos en medicina ambiental es que al estar desprovistos de nuestra epidermis funcional, que es la diversidad biológica, al ser testigos de una pauperización en la diversidad biológica, nuestro sistema inmune también sufre por muchos motivos, porque la flora y fauna nativa nos protege naturalmente. Y de hecho, bueno, no está del todo claro todavía cómo surgió el coronavirus, pero sí sabemos que hay virus de potencial pandémico que vienen del tremendo distrés que sufren los animales. Pero tremendo, y que tienen potencial pandémico. La estamos pasando re mal todos porque un virus de estos apareció. Yo les quiero decir, desde medicina ambiental se viene vaticinando hace mucho tiempo que quizás esta no sea la única pandemia. O sea, si nosotros no incluimos en la ecuación, ¿se acuerdan lo que hablábamos al principio, ¿sí? De Sukayu y Hitayu, las diferentes felicidades de la Ayurveda? Una felicidad hedonista, individual, pero también una felicidad que contemple la felicidad de los seres vivos alrededor mío, que incluye a los seres humanos naturalmente, pero que incluye a todo ser sintiente.
Em, y esto impacta en nosotros positivamente también. Bueno, dimensión ecosistémica de la salud. Bueno, no podría redondear sin decirles que estas 8 gotitas, así tan poéticas como las describe la Ayurveda, el paraollas, se va nutriendo con cada sorbo de leche materna y apenas dos cuestiones así chiquititas de qué podemos hacer nosotros como profesionales de la salud para proteger la lactancia materna. La primera de ellas es saber que em, la fisiología de la eyección láctea requiere una estimulación a libre demanda, ¿sí? El pecho no se toma 10 minutos de cada lado, cada 3 horas. ¿A cuántas personas acá presentes le habrán dicho esto? ¿No es cierto? ¿Cuántas lactancias se habrán dado por la borda? Bueno, no, nosotros tenemos que saber que la libre demanda es la estrategia que protege la lactancia materna. Bueno, ya sabemos que la lactancia materna es un alimento funcional, que potencia el sistema inmunológico, también la instauración temprana, y en ese sentido nosotros nos estamos encontrando en el contexto de la celebración de la Semana Mundial del Parto Respetado, y entonces un comienzo temprano, luego de un nacimiento, un nacimiento feliz, lo más feliz que se pueda, ¿sí? En el 99% de los casos va a ser feliz y va a ser óptimo y va a ser natural. Hay un porcentaje que siendo muy feliz se va a beneficiar de intervenciones, pero bueno, que esas intervenciones no se lleven por la borda, no se lleven de camino la lactancia materna. Bueno, ¿por qué les hablo de esto? Porque si no parece que después todo lo que tenemos que hacer está en la adultez. Y lo cierto es que nosotros como adultos somos actores sociales y que tenemos una función muy importante en proteger a las infancias también, porque de ahí nos viene todo el potencial humano para adelante. Bueno. Hemos repasado algo de cronobiología, la importancia de descansar temprano, despertarse temprano también, la importancia de las diferentes ingestas e ir graduando las ingestas a lo largo del día. Hemos hablado acerca de alimentación. Vamos a perfilar un poquito qué pasa con el movimiento corporal. Algo tan poquito como 150 minutos semanales protegen de tener formas severas de COVID, ingreso a UTI o incluso muerte en un estudio muy interesante realizado en Estados Unidos a casi 50.000 adultos, con un ajuste multivariado para otras variables estadísticas como ser factores de riesgo tipo obesidad, diabetes, hipertensión. Esto está ajustado por esos factores de riesgo. Quiero que sepamos que ese confundidor fue corrido, esos confundidores fueron corridos del medio. 150 minutos, pensemos, son 30 minutos de una caminata. Díganme con la mano en el corazón, ¿quién acá no tiene 30 minutos para caminar un rato, ¿no? Con una mano en el corazón. Es muy movilizante esto, porque no sé si a ustedes les pasa, pero a veces cuando yo comparto cuestiones de actividad física con mis pacientes me dicen, no, yo no puedo, es mucho, no me quiero cansar, pero lo cierto es que caminar 30 minutos al día nos hace bien, aumenta el ánimo, nos despeja, expande nuestros horizontes. Si acaso veníamos enfrascados con un problema, nos saca de ese agobio y además potencia nuestra respuesta inmunológica. ¿Por qué les traigo esto? En el Ayurveda se habla, bueno, en la Ayurveda hay 2 actividades físicas por excelencia. Uno es el yoga, para quien quiera, hay diferentes formas de hacer yoga, muy diferentes formas de hacer yoga, y otro que es la caminata. Formas de actividad física más intensas que esa no se suele recomendar mucho. O sea, de pronto hay algún biotipo, una cuestión caracterológica de algunas personas que se puede beneficiar con hacer actividad física más intensa, pero en general no recomendamos una actividad física extenuante. Esto se los digo por si acaso, bueno, los alivia, nos alivia. Bueno, seguimos con fisiología de la meditación. El otro de los factores que tenemos desde la Ayurveda para potenciar nuestra inmunidad son las técnicas de cultivo de la armonía interna,
Tenemos que estar claros de que PINE es el acrónimo de psiconeuroinmunoendocrinología. A través de nuestro tono anímico percibido por un interdiálogo entre el sistema límbico, la corteza cerebral, se baja información, se bajan aferencias hacia el hipotálamo, la hipófisis y luego ya órganos blancos que se hacen eco de ese tono anímico inicial. Y que nuestra respuesta fisiológica es integrada. No podemos separar nuestras emociones de nuestra inmunidad, de nuestro sistema nervioso, autónomo, central y de nuestra respuesta endocrina. Esta plataforma nos permite reconsiderar las dimensiones humanas, biográficas, emocionales y simbólicas en la ecuación de la salud. Un poquito volviendo a esto de que en la definición de salud está el alma, está psique. Yo no sé si se los traería como una cuestión religiosa, de hecho casi que no, pero sí como incluir un factor de trascendencia en la ecuación de la salud humana, ¿sí? Si no nos robotizamos, es como en la celebración de la Semana Mundial del Parto Respetado, están haciendo un ser humano, no están haciendo un robot. Entonces hay algo del orden de lo trascendente, de lo decididamente humano, que tiene que estar incorporado. Bueno, y también la experiencia subjetiva, que luego se plasma en fenómenos tanto objetivos como observables, ¿sí? El nivel de cortisol, el nivel de colesterol, el nivel de adrenalina, son todos después parámetros que vamos viendo y esos los medimos antes de que después se dispare la glucemia o se dispare la hipertensión, o bueno, tantas cosas que se pueden disparar. Bueno, el estrés, si llega a niveles tóxicos como el distrés, genera alteraciones a nivel del sistema nervioso por ese desbalance entre la adrenalina, la noradrenalina y la acetilcolina, en el sistema endocrino con un aumento del cortisol, previamente por un aumento del ACTH, y al sistema inmune lo disrumpe porque todos estos anteriores hacen un aumento de las citoquinas proinflamatorias y sostenidamente el cortisol reduce la capacidad de las células, tanto de la inmunidad innata como de la inmunidad adquirida, para responder a una infección. Por eso es que cuando nos estresamos, pero de manera brava, estamos en más riesgo de tener respuestas que sean insuficientes. Esta también la tendría que haber puesto en hide. Bueno, nada, si acaso les gusta mucho leer papers como a mí, tienen de un montón de tiempo. A ver, espérenme. Acá. Tenía miedo de que hubiera puesto que hubiera ocultado una que no tenía que ocultar. Fíjense, esto me encanta también. Yo esto lo hago mucho. Cuando hago búsquedas en PubMed, me fijo desde qué año se había introducido. Alicia, has levantado la mano, me parece que debe ser porque Alicia, Porque lo pasaron rápido las fuentes de bibliografía, los papers. Sí, después lo van a tener, Bueno, perfecto. Esto, Gracias. fíjense, desde 1919 se vienen publicando muy poquitos papers y después ya en el último tiempo ya va llegando casi cerquita de 1000, bueno, obvio, en el 2021 menos porque todavía no transcurrió, pero fíjense cómo ha habido, de pronto pareciera como un descubrimiento de que la meditación genera fenómenos después comprobables, observables. Entonces ahí nos hemos vertido a ver qué pasa con la meditación, bueno, en diferentes escenarios clínicos que ahora vamos a ver. Esto, si quieren hacer una captura de pantalla acerca de publicaciones que son muy icónicas, publicaciones que uno dice, bueno, a ver, quiero leer la evidencia. Igual fíjense que la última que les traje en esta vuelta es del 2003, 2004. Después de eso han habido otras, pero estas son fundacionales, como si les dijera los clásicos. pero es donde podemos buscarlo, ¿verdad? En las publicaciones Sí, es donde más se pueden, o sea que sí. son confiables, eso es lo que al donde Sí. me remito, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, un poquito como para resumirles, cambios observados en cuanto a los tonos de neurotransmisores,
No, les voy a hacer un resumen más resumido que este antes, una cuestión previa. La meditación es la instancia en donde cambiamos nuestra respuesta fisiológica integrada y tenemos otro cuerpo que es contrario al del estrés. Si en el estrés lo característico es la suba del cortisol, la suba de de epinefrina, norepinefrina, la bajada de la serotonina, la bajada de la dopamina, justamente ocurre todo lo contrario. Y acá me estoy dando cuenta que no les puse oxitocina, que la oxitocina también es una hormona que aumenta en la meditación. Bueno, de la arginina vasopresina suele aumentar en el núcleo supraquiasmático, el GABA aumenta en el tálamo y otras estructuras inhibidoras. Claramente estamos en un estadio de mayor relajación, pero esto, fíjense que ocurre en vigilia. No es algo que ocurra en periodo ni de sueño profundo, es la contracara del estrés, relajación en vigilia. Bueno, esto me parece muy interesante como para traerles. Bueno, y a nivel del sistema inmunológico, la meditación disminuye la producción de citoquinas proinflamatorias. ¿Se acuerdan que les había comentado que tenía un perfil casi contrario al del distrés? Aumentando la producción de anticuerpos y aumentando la funcionalidad de las natural killers, o sea, tanto a nivel inmunidad innata como adquirida. Bueno, hablamos un poquitito de plantas medicinales ayurvédicas, ¿sí? ¿Quieren? Les traje algunos, los más icónicos. Estos son clases y clases y clases, pero bueno, es como para que tengamos así un conocimiento de que hay evidencia bibliográfica sobre plantas, que hay plantas ayurvédicas que también están disponibles en Argentina. Y bueno, también les traje un poquito, obviamente, una selección sobre aquellas que se están utilizando en pacientes o que forman parte de la primera línea de respuesta ante el COVID, es decir, que están expuestos y tienen riesgo, como en aquellas personas que, bueno, que están atravesando el COVID. A ver, perdón un segundito. Bueno, cúrcuma o turmérico. Esta es muy utilizada por la mejoría en cuanto a la secreción de insulina en pacientes con síndrome metabólico. También hay estudios de fase 3 en cuanto a curcumina y adyuvante junto a otros quimioterápicos en personas con patologías oncológicas. A ver, espérenme un segundito que pongo esto. Ahí va. Bueno, de la cúrcuma utilizamos el rizoma dentro de las cualidades que nosotros estudiamos de la Ayurveda. Es amarga, picante, astringente, también calentante. Lo podemos utilizar para personas de los 3 biotipos. Aumenta la digestión, reduce la glucemia, ayuda a la regulación de la flora intestinal. Y se utiliza en aquellas situaciones en las cuales la persona está atravesando ansiedad y estrés. La dosis es 1 a 3 gramos del polvo y desde el Ministerio de Ayush, desde el inicio de la pandemia, se recomienda incluirla dentro de una leche dorada bebida por la noche. No necesariamente tiene que ser leche de vaca, puede ser una leche de almendra sin endulzantes. 1 a 3 gramos del polvo, se imaginan que es muy poquito, y si acaso la persona sufre de problemas para dormir, puede agregar una pizca de Myristica fragrans, de nuez moscada, que tiene miristicina, que ayuda a la conciliación de un descanso reparador. Luego les traigo el regaliz, que es una planta que está disponible en nuestro medio. En el PubMed encontramos más de 3.500 trabajos publicados, de los cuales 127 son ensayos clínicos. La ubicación de la glicirrhiza glabra es mundial, incluso en los hemisferios norte, en los
Es tarde, chicos, estoy en Zoom desde las 8 a.m., discúlpenme. Ya, ya me van. No estamos respetando lo que estamos enseñando. No, sí, pero a la noche dormí bien. Qué lindo. ¿Saben? Les cuento algo. Bueno, yo soy una apasionada de estos temas desde hace muchos años. Y en la carrera yo me daba cuenta que de noche, si me quedaba hasta tarde estudiando, me podía quedar trabada en una página y eran 20 minutos, mientras que si me despertaba a las 5 de la mañana iba como una tromba. Y yo creo que esto tiene que ver con que en el Ayurveda se nos enseña mucho, mucho, mucho a respetar los ritmos. Se nos dice que somos hijos e hijas de la Madre Tierra y del Padre Sol, entonces seguir sus pasos, ¿no? Bueno, esto si acaso les gustará también un poquito la poesía como a mí. Bueno, el regaliz entonces que está tanto polo norte como polo sur. Bueno, la dosis es a 2 a 4 gramos del polvo. ¿Saben en qué pacientes utilizamos el regaliz? En aquellos que tienen lo que se ha dado en llamar fatiga adrenal. Son cuadros, quizá no lo conozcan con ese nombre, pero la persona que está en burnout, quemado directamente, o sea, a la glándula suprarrenal, hay una primera respuesta al estrés. El estrés tiene una respuesta bimodal. Inicialmente va subiendo el cortisol, pero ya llega un momento donde la capacidad de quedarse en hipercortisolismo se agota y entonces la persona baja el nivel de cortisol, pero sin que baje el estrés. Por eso es que algunos médicos funcionales, por suerte es una moda que no llegó acá a Argentina, pero en Europa, sé que, y en Estados Unidos también, que se utiliza mucho, darle directamente cortisona a los pacientes. Pero imagínense el riesgo, ¿no? de bloqueo adrenal que tiene después, o el riesgo de Cushing si no le damos bien a la dosis. Bueno, nada, un toqueteo que nada tiene que ver con una medicina fisiológica. La cuestión es que por pocos periodos de tiempo, periodos muy cortos de hasta 6 semanas, podemos utilizar 2 a 4 gramos del polvo para potenciar la respuesta inmune. Tengan cuidado porque esto, al potenciar ollas, también puede regular algunos aspectos de la ciclicidad hormonal, especialmente femenina, y yo siempre se lo digo a mis pacientes y se los voy a dar porque si no están esperando concebir, bueno, que tomen las precauciones adecuadas. Y pasadas las 6 semanas puede llegar a tener un efecto mineralocorticoide, entonces en pacientes con hipertensión tenemos que tener cuidado porque puede subirles la presión arterial. Bueno, la Tinospora cordifolia, el guduchi, es una planta muy interesante, forma parte, todas las que les mencioné anteriormente forman parte de la API, la Farmacopea Ayurvédica de la India. Creo que a ustedes eso les va a interesar un montón. Es un compendio de publicaciones sobre cada una de las plantas de la Ayurveda, ¿sí? La API es como el tratado farmacéutico de la Ayurveda, forma parte naturalmente de las publicaciones oficiales de Ayush. Bueno, la Tinospora cordifolia se usa en caso de infecciones agudas, sobre todo febriles. En PubMed encontramos algo así como 11 clinical trials, ensayos clínicos, y actualmente forma parte de la respuesta inicial que se da ante COVID. En una dosis, ahí está, acá se las puse, de 3 a 6 gramos del polvo de la planta. Si vamos a utilizar decocción, la dosis es mayor, pero bueno, acá en general lo que nos llega es más el polvo de la planta y no droga para decocción. Bueno, no se los puse acá, creo que se los tendría que haber puesto. Están haciendo un protocolo con la policía montada del estado de Maharashtra, es uno de los estados más poblados de la India. Imagínense que a la policía, que es un servicio esencial, tienen un nivel de exposición muy alto. Bueno, y están haciendo un clinical trial donde se les da guduchi junto con algunas de las otras plantas que les mencioné o que les voy a mencionar, como el ashwagandha, y se está viendo la respuesta que están teniendo. Les soy sincera, yo sabía de este estudio hasta marzo. Después de la llegada de esta segunda ola no he tenido más actualizaciones acerca de cómo
va ese estudio. Bueno, el tulsi es una planta que es prima hermana de nuestra Oxynum basilicum, de nuestra albahaca, pero se denomina Oxynum santum. De cualquier manera, los que son expertos en Ayurveda de la India nos dicen que es muy probable, es muy pasible que podamos reemplazar una por otra. Pero bueno, la que se describe clásicamente en el Ayurveda es el tulsi, en una dosis de 1 a 2 gramos si es el polvo de la planta entera, o 2 a 3 gramos si es el polvo de la hoja. Esto ayuda para evitar la congestión pulmonar y para favorecer una respuesta inmunológica respiratoria adecuada, sin que haya constricción bronquial. Bueno, el ashwagandha es una planta que a veces se la denomina valeriana hindú. Tiene esta localización que está acá. Su nombre científico es la Vitania somnífera, como su nombre lo indica, ayuda a la conciliación de un descanso reparador, pero fundamentalmente se utiliza para modular la respuesta inmune, es un inmunomodulador, en una dosis de 3 a 6 gramos del polvo. Una cuestión muy importante es que solamente se puede utilizar de noche. Yo a veces la utilizo también de día para pacientes que tienen niveles de ansiedad altos, pero como es nervina, como es una planta nervina, tenemos que tener cuidado si la damos a la mañana o durante el día. Este es la medicina ayurvédica por excelencia, es el amalaki. El amalaki es la Embílica officinalis, que a nosotros nos llega solito como amalaki o como trífala, que es una combinación clásica de la Ayurveda. Tri quiere decir 3, fala quiere decir frutos, amalaki, haritaki y vivitaki, por sus nombres científicos, Embílica officinalis, Terminalia chebula y Terminalia velerica, que tienen un efecto rasayana, ¿sí? La Embílica officinalis es el fruto con más vitamina C de toda la naturaleza. Me dijo ya Silvia que ustedes han tenido clases de medicina ortomolecular. A mí me preguntan un montón sobre los diálogos entre la medicina ortomolecular y el Ayurveda. Yo les digo que, bueno, que el fruto madre de la Ayurveda es el fruto con más vitamina C de toda la naturaleza. Bueno, vieron que cada vez hay más publicaciones sobre el riesgo de diabetes en pacientes que han tenido COVID. Bueno, naturalmente el coronavirus tiene un tropismo también por el tejido glandular pancreático, ¿sí? Bueno, y esto, el trífala se utiliza para prevención de las lesiones o por oxidación o por respuesta inmune cruzada que pueden ocurrir después de contraer COVID. Igual se utilizan también mismo durante el periodo de estado. Y la dosis es de 3 a 6 gramos del polvo. Después, si se consigue en extracto seco, bueno, ustedes son farmacéuticos, saben que tenemos que hacer la conversión a extracto seco, ¿no? Pero bueno, yo les digo del polvo, que es la dosis estándar de la API, de la Farmacopea Ayurvédica de la India, después cualquier cosa lo convertimos. Y se da en 1 o 2 veces al día. Y fíjense que forma parte de las monografías de la Organización Mundial de la Salud sobre plantas medicinales con efecto terapéutico. Bueno, este es nuestro gran amigo, para muchos de nosotros nuestro amor vegetal. En PubMed encontramos más de 1.600 trabajos publicados, se utiliza el rizoma, la distribución también es global, y la dosis, si vamos a utilizar el polvo seco del rizoma, es de 1 a 2 gramos del polvo para la prevención de las formas graves respiratorias de COVID. Bueno, esto es un poquito relacionado con otras cosas. Vamos a avanzar. Y de Tinospora cordifolia, ya les hablé, del guduchi ya les hablé. Bueno, en Ayurveda mencionamos que todos somos una gran familia, Vasudhaiva Kutumbakam, y entonces el enfoque de la salud es el de una salud unificada. Bueno, ustedes saben que yo soy médica ambiental también. Una de las publicaciones más hermosas, journals más lindos, es el Environmental Health Perspectives, perspectivas
de la salud ambiental, es también una publicación del NIH, así que es gratuita. Yo les digo cosas por si les encanta investigar y seguir investigando y después les acerco puntas que después seguramente florezcan en hermosos profundidades del conocimiento. Bueno, Vasudeva Kutumbakam. Te interrumpo un segundo para que estés al tanto. De todos modos, esto lo vamos a grabar y lo vamos a subir para todos los colegas que estuvieron aquí presentes al canal de YouTube del colegio, porque Maravilloso. realmente es una cantidad de información tan espectacular que se necesita volver a escuchar esto. Maravilloso, maravilloso, sí, 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 espectacular. Bueno, y esta impronta que propone la Ayurveda de una salud entendida como un recurso activo único sobre toda la corteza viva, sobre toda la corteza viviente, es también el enfoque de la salud unificada que utiliza, por ejemplo, los diferentes CDCs, los diferentes centros para el control de las enfermedades, o que desde hace algunos años también ha obtenido la Organización Mundial de la Salud. A lo que quiero ir es a que nuestra salud personal se nutre profundamente de la salud de los demás seres del planeta. Con esto me refiero a los seres humanos, pero también a los demás seres vivientes. Casi me olvidaba de esto. Bueno, Ayurveda y COVID-19. Esta es la publicación de noviembre del 2019 en donde, coordinados por Jorge Berra, por el director de la fundación, hemos traducido, un grupo de profesionales, hemos traducido al castellano y también otros colegas hermanos de Brasil al portugués las pautas del Ministerio de Ayush de guías y protocolos para pacientes con COVID. Y esto está disponible abierto, gratuito, lo pueden bajar en nuestra página. Espero haberles puesto acá el link. No, se los puse. Bueno, se los paso en Pero un de ratito. todos Les modos, paso. vos has puesto la página Sí. www. www.medicinaayurveda.org. Sí, esa es la que has puesto ya en varias oportunidades. Exacto. De todos Ponen modos, medicina ahora lo ayurveda. escribo. Perfecto. Ya se las Ponen escribo. Sí, perdón. Ponen medicina, ayurveda, prema, COVID, ebook y les va a aparecer, lo descargan, lo pueden compartir con personas que están actualmente cursando el COVID. Como hablábamos con Silvia, tenemos colegas que están o con contacto estrecho o que están cursando actualmente el COVID o que tienen secuelas, ¿sí? El libro también se detiene mucho para las personas que se han recuperado, pero que están en fase de convalecencia todavía, para hacer lo que llamamos nosotros en Ayurveda el Rasayana, ¿sí? Y esto lo descargan de manera totalmente libre y gratuita. Bueno, gente hermosa, qué lindo viaje que hemos hecho. Y ahora sí, entonces vamos a las consultas y las dudas, Acá no tenemos sin antes agradecer. una colega genial, genial. Gracias, 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 gracias. Tenemos una colega que da la casualidad de que lo leyó, así que está también poniendo el link porque dice que realmente es fantástico. Pasamos por alto la parte de meditación que habíamos empezado a hablar con el tema del COVID, ¿no es cierto? Y bueno, una invitación que tenías y a la vez material que también tenés para todos aquellos que no lo pueden hacer a partir del domingo, supuestamente, ¿no? Exactamente, sí, sí, Silvia. Yo le comentaba a Silvia al inicio del encuentro. Nosotros desde el año pasado, desde el 19 de marzo, hemos estado guiando encuentros abiertos y gratuitos de meditación para toda la comunidad. Están un poquito más orientados para profesionales de la salud porque, bueno,
por una cuestión de cercanía y de identidad, sabemos lo que es esa primera línea. Entonces, bueno, están un poquito más orientados para profesionales de la salud, pero son abiertos, gratuitos, no hace falta saber meditar. Y les quiero decir, los hemos hecho de manera diaria, luego semanal. Hemos, bueno, compartido mucho, mucho, mucho durante todo el año 2020 y principios del 2021 en cuanto a meditación, porque sentimos que es una forma de acompañamiento para la comunidad. Y bueno, ahora con esta cuarentena cerrada que nuevamente comenzamos desde el día de mañana, vamos a volver a hacer los encuentros de meditación abiertos y gratuitos a través de nuestras redes sociales, Fundación de Salud Ayurveda Prema. Lo vamos a hacer esta vuelta desde Instagram y vamos a comenzar el domingo a las 10 de la mañana. Es un lindo momento a las 10 de la mañana. Entraríamos entonces directamente en Instagram, ¿no? Desde el Instagram de la Fundación, sí, el Instagram de Fundación de Salud Ayurveda Prema. También, como les comentaba Silvia recién, tanto en nuestro Facebook como en nuestro Instagram, los dos se llaman igual, Fundación de Salud Ayurveda Prema. Hemos dejado subido mucho material, muchísimas meditaciones que hemos hecho, como les comentaba, diariamente. Hay más de 40 meditaciones, tanto en una red como en otra. Si están teniendo dificultades para dormir o afectaciones en el ánimo, que básicamente creo que tenemos todos por diferentes motivos, ¿no? Bueno, lo que sea que estemos atravesando en este contexto de pandemia, la meditación nos ayuda y mucho, mucho, mucho. Así que, bueno, en nuestras redes van a encontrar un montón de estos recursos. Que sí, son fundamentales. Bueno, quiero ir un poquito al chat. En donde también incluí yo justo en las preguntas y justo cuando estaba escribiendo, vos estabas hablando de todo esto que pasa en India, mientras estoy buscando te cuento, iba a poner justamente cómo se relacionaba toda esta medicina ancestral con el grave problema que tenían y que estaban pasando en la India, ¿no? Pero bueno, vos ya le fuiste dando una respuesta. Acá Lucía dice, muchas gracias por tratar este tema, porque en general no se habla de prevención y creo que es un enfoque fundamental y que inmunidad en inmunidad alta es prevención. Sí, ya esto está diciendo, es un pensamiento que tiene realmente Lucía y que es bárbaro. Bueno, yo te puse acá, el panchakarma es útil para las personas que tienen problemas alérgicos, asmáticos u otros. Sí, el panchakarma es un conjunto de 5 acciones, pancha, 5 karma acciones. No hace falta hacer las 5 juntas, pero cuando hay desequilibrios profundos, utilizamos el panchakarma o como medida de calidad de vida, ¿sí? Para paliar esa afección o como medida de resolución, como medida de purificación, ¿sí? Volver al cuerpo al punto cero. En situaciones de alergias, pero pensémoslo también para situaciones más graves, como lo utilizamos bastante en pacientes con patología autoinmune, enfermedades del colágeno. Fui hacia algo, Alma, hacia algo que hoy es muy concreto, ¿no? La gran cantidad por la época del año de estadios que hay sobre alergias. Gente asmática, bueno, eso es aparte ya, pero la gran cantidad de gente que hay este año de alergias es impresionante. Impresionante. Entonces, por eso, bueno, como vos hablabas un poquito de este tema, por eso mi consulta. También después te puse, ¿cómo pueden hacer las personas para aumentar su inmunidad? Las personas
que tienen actividad nocturna, ya que es un hecho de que es parte de la realidad Sí. social. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros tenemos un investigador muy destacado en Argentina. em, Les pido disculpas, ya me va a salir su nombre, pero bueno, fue uno de los padres de las formaciones en psiconeuroinmunoendocrinología de nuestro país. Y se han hecho se han tomado conductas muy puntuales, como por ejemplo la reducción de los horarios. Eso corre para todos, menos para los profesionales de la salud, estamos claros, ¿no? Pero en general se considera insalubre el trabajo nocturno, entonces se hace una reducción a jornadas laborales de 6 horas. En general tiene una remuneración monetaria extra. Bueno, como eso no corre para nosotros, es importante lo siguiente, que conozcamos nuestro cronotipo, es decir, que la persona que trabaja de noche tiene una tendencia a una respuesta más nocturna y que entonces eso se contrabalancee. Me encantó tu pregunta, Silvia, porque apunta a algo que es la resiliencia y que me fascina. Es una capacidad humana que tenemos que nos protege y nos saca cuando estamos en situaciones. O sea, lo cierto es que para que se sostenga el sistema médico necesitamos que hayan guardias nocturnas. Entonces, bueno, para proteger a aquellos profesionales que hacen guardias nocturnas, tener cuidado, por ejemplo, en las horas de las ingestas, en los días preguardia, en los días posguardia, en las pautas de los días que no son de actividad nocturna, y después hay algunos factores que nosotros llamamos buffer, como son la actividad física y la alimentación antiinflamatoria, que ahí sí podemos hacer grandes movimientos de ajuste. Por ejemplo, a mis pacientes que toman guardias nocturnas, yo les recomiendo que ingieran alimentos ricos en omega 3, porque sabemos que van a tener un factor aumentado para la inflamación. Entonces les recomiendo que sean un poco más regulares con el tema de, por ejemplo, el aceite de lino o eventualmente un aceite de sésamo de primera prensada en frío. Y después hay plantas específicas, yo les mencioné el ashwagandha. En el Ayurveda está descrita el ashwagandha como una planta adaptogénica, es decir, que regulariza la liberación de cortisol en diferentes situaciones. Una de ellas es para trabajadores durante la noche, nocturnos. Lucía dice, deberíamos cenar antes de las 20 horas, ¿no? Y yo ahí le puse, ¿cómo hacemos los que trabajamos hasta las 20 como mínimo? Que es el caso, por ejemplo, de las farmacias, ¿no? Claro, O que tenés que quedar hasta más tarde. Sí, sería lo ideal cenar antes de las 20, pero de lo ideal a lo real suele haber pasos grandes. Yo creo que lo importante es que tengamos idea que si la ingesta nocturna la vamos a hacer después de las 20 horas, que sea una ingesta tranquilita, que no sea la comida más importante del día. claro, Porque no tenemos, o sea, la misma ingesta calórico-proteica distribuida en horas diurnas o concentrada en horario nocturno se digiere de manera diferente. Hay mucho riesgo en cuanto, por ejemplo, a alteraciones del lipidograma, a alteraciones de la glucemia, porque naturalmente digerimos diferente en horarios diurnos o nocturnos. perfecto. Lorena dice, ¿puede recomendar algún omega 3 para niños? Lo recomiendan mucho para niños con hiperactividad. Mm, mm. ¿Mm? Sí, yo los omega 3 que recomiendo son de la alimentación. Yo trabajo bastante con pautas alimentarias completas, integrales. En ese sentido, por ejemplo, los frutos secos que son tan ricos en omega 3, el aceite de sésamo de primera prensada, el aceite de lino, eventualmente también algunos pseudocereales como por ejemplo la quinoa, el amaranto, aunque es en poquita, en menos cantidad, pero bueno, más luego la palta. Bueno, todos estos aceites buenos que vienen de origen vegetal y eventualmente, bueno, para quien consuma carne, también los que sean de pescados, de aguas frías y profundas, son con los que yo trabajo. Después con suplementos hay un montón, pero los que me parece más seguro es trabajar desde las pautas alimentarias.
Ajá, a pesar de que ya los niños tengan hiperactividad. Se va revirtiendo, vos decís, siguiendo una dieta. No sé si se llega a revertir únicamente con la dieta. En ese caso trabajamos también con, bueno, dependiendo si permite masajes, por ejemplo, trabajamos con masaje, trabajamos desde un lugar multidisciplinario. Y con niños también trabajamos algo con meditación, que ayuda muchísimo para aumentar la concentración, para aumentar el enfoque, para disminuir las manifestaciones emocionales que pueden venir junto con la hiperactividad. Perfecto. Mabel pregunta, ¿cuál es la postura de la medicina ayurveda respecto al ayuno intermitente? Sí, bueno, naturalmente se propone el ayuno intermitente especialmente para un tipo corporal, que es el tipo más sólido a nivel corporal y con un metabolismo más anabólico, con menos tendencia al catabolismo, más retentivo. No es que se recomienda como respuesta unívoca ante el envejecimiento de todos los seres vivos, no, pero bueno, frente a un grupo de personas de características determinadas se recomienda. El Ayurveda hablaba de ayuno intermitente hace milenios, pero ojo, era a expensas de reducir las ingestas de la última parte del día. ¿Se entiende? O sea, se reduce la cantidad de horas de ingesta, se aumentan las horas de ayuno, pero es salteándose desde la merienda a la cena en adelante, no desde el desayuno en adelante. ¿Sí? O sea, los dos No toman haces la un hora del ayuno, descanso. no haces un ayuno desde el horario, desde el desayuno. No, claro, Ah, la última ingesta se hace o en el almuerzo o en la merienda y después ya mientras va cayendo el sol ya no se ingiere nada. perfecto. O sea que no es todo el día tampoco. Bien, creo, Mabel, que ahí está la respuesta. Andrea dice, ¿qué beneficios trae el consumo diario de cúrcuma? Bueno, la cúrcuma desde la perspectiva ayurveda es un rasayana, es una de las plantas que ayuda a que el tejido sanguíneo esté en su máxima capacidad. De cualquier manera, la cantidad para consumo diario, tipo terapia con especias, tiene que ser entre 1 y 3 gramos por día, no más que eso y siempre valorando tolerancia digestiva. Beneficios hay muchos, pero fundamentalmente el hecho de que sea antiinflamatoria, creo que eso habla de impacto en múltiples sistemas y en múltiples órganos. Para aquellos que tienen dolor crónico, ayuda a reducir el dolor, sobre todo artrósico o bueno, ni que hablar inflamatorio, también artrítico. Em, eh, bueno, efectos metabólicos, tantísimo, podríamos hablar, Sí, tiene muchos efectos. sí, de todos modos se la puede utilizar como condimento, eso también, eso es aparte. Exacto, sí, 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 sí. Y siempre, como dicen, mezclado con un poquito de pimienta, nunca sola. Bueno, eso viene bastante de la parte más moderna y más hasta te diría de los nutracéuticos. Desde la Ayurveda, no todas las personas tienen que comer pimienta. Mm, Entonces, algunas personas se puede recomendar la cúrcuma con jengibre. bien. Bueno, sí, hay diferentes preparaciones tradicionales, sí, sí, sí. Pero bueno, entiendo que hubo una publicación de esta activación con la base de aceite de coco y luego con pimienta. Es Pimienta. probable que se potencie la acción, pero no sé si a todas las personas con todas las capacidades digestivas les va a caer bien o a un grupo le va a dar gastritis. Entonces ahí tenemos que pensar en otra cosa. Claro, ¿sos consciente no vos, sino desde el punto en donde ustedes están, por ejemplo, sería maravilloso que a todos lleguen a nuestras manos vegetales orgánicos, que igual ahora está habiendo unos cuantos truchos, dicen, pero bueno, supongamos que a todos lleguen a nuestras manos, nos lleguen vegetales orgánicos,
estos son caros, no conseguís en todos lados. Esa es una realidad que ustedes la tienen bien en cuenta, ¿verdad? ¿Cómo Mira, sería el tratamiento que nosotros tenemos que darle? Yo, por ejemplo, nosotros consumimos muchísima verdura, pero bueno, ¿alcanza con el lavado, con el tratamiento que uno le hace o hay algo especial? Porque, por ejemplo, no se consigue siempre y de todo verdura orgánica, por ejemplo, o frutas, ¿no? Cualquiera de ellas me refiero, ¿se entiende? sí, sí, es un tema muy importante el que trae Silvia. Mira, las verduras agroecológicas son tanto más baratas que las verduras del supermercado o de la verdulería. Lo agroecológico no tiene un sello. Entonces no hay que pagar por ese sello, entonces tiene un costo menor, están inscriptos en circuitos de comercio justo, entonces es justo para el campesinado, es justo para los intermediarios, es justo para quienes lo consumen, para los consumidores. Yo me acuerdo, nada, cuando estaba con mi bebita recién nacida, me resultaba mucho más práctico pedir el bolsón agroecológico que bajar y comprar todas las verduras. Obviamente no podía levantar peso. Bueno, es diferente con lo orgánico. Lo orgánico puede ser prohibitivo, restrictivo y demás. También soy consciente de que eso depende de los lugares. Yo atiendo pacientes de todos lugares del país, bueno, y en otros países. Hay lugares de nuestro país, pero no les digo allá, pueblo adentro, no sé, de pronto un paciente de San Miguel que me dijo que en San Miguel no, él no estaba consiguiendo y que la única verdulería que había era muy cara. A mí también me pasaba eso, no sé, 10 años atrás no había tanto agroecológico como ahora, pero bueno, después lo cierto es que se han ido abriendo circuitos comerciales diferentes, alternativos, como decíamos, de comercio justo y han prendido mucho. Y creo que, bueno, la alimentación mejor es la alimentación que tenemos disponible. Si de pronto vivo en un lugar que lo agroecológico me queda muy lejos, lo orgánico sí sé que es más caro, entonces, bueno, ahí puede haber una limitante económica franca totalmente, pero bueno, si lo agroecológico, que es más barato, me queda muy lejos, bueno, puedo estar atenta a el momento en el cual empiece a haber algo de movimiento en ese sentido. Hoy en día en Capital Federal, bueno, está casi inundado de estas ofertas. Y bueno, yo vivo en Escobar y tengo un lugar acá a 2 cuadras que venden verduras agroecológicas. Estoy muy contenta de eso. Pero sí entiendo, Silvia, por ejemplo, no sé, en Ayurveda recomendamos los lácteos orgánicos. Yo no se lo puedo recomendar a cualquier paciente porque lo cierto es que los lácteos orgánicos sí son más caros, son mucho más caros, entonces, bueno, no sé, buscamos otras alternativas. Los factores económicos hacen posible o no, naturalmente, la adherencia a las propuestas, sí. Perfecto. Mario, perdón, a ver que no veo bien si es, sí, Mario. Mario dice, ¿cuál es la visión respecto a las vacunas? Qué buena pregunta. Bueno, para recibirse una médica, un médico ayurvédico, tienen que aplicar una cantidad de vacunas actualmente, hoy en la actualidad. Eso habla del nivel de integración entre la ayurveda y la medicina moderna. Em, bueno, yo he tenido, no lo mencioné, pero he tenido una formación en pediatría. Naturalmente estoy a favor de las vacunas clásicas, las vacunas que están totalmente probadas. Y en cuanto a, bueno, vacunas del COVID, si bien es cierto que muchas han tenido una aprobación bajo pandemia, lo que vemos es que la eficacia clínica que están teniendo es alta. Me parece que es difícil hablar únicamente de las vacunas del COVID porque, bueno, tienen una aprobación en contexto de pandemia, pero en general la mirada de la Ayurveda hacia las vacunas es una mirada igual que como tenemos con un montón de otras cuestiones. Los antibióticos, la quimioterapia, si bien son intervenciones sobre el cuerpo, llegan a lugares a donde son necesarios llegar. Y esto, el Ayurveda lo ejercemos desde una perspectiva integrativa, no es que si yo hago Ayurveda entonces voy a quemar barbijos al obelisco, ¿no? Es mano a mano, así, de la manita. Eso es sumamente importante porque es sumarse a la realidad, ¿no? A la realidad social, al entorno. Sí. Eso
es sumamente importante. Andrea, bueno, hay muchísimas felicitaciones, más que preguntas. Muy buena la charla, muchas gracias Andrea, dice muy buena exposición. María Juana dice, felicitaciones por la apasionada y excelente disertación que nos ayuda en la prevención y mejorar la salud. Muchas gracias, doctora. Mario también dice, ¿qué piensa del aceite de oliva, doctora? Como decían, es el oro verde que Ajá. hace, que sostiene ¿cómo era? Que sostiene las naves de los viajeros. Bueno, el aceite de oliva es un aceite que creo que uno de los beneficios que tiene es que al estar tan estudiado, porque bueno, en Europa, en la dieta mediterránea se utiliza mucho, los europeos en general suelen regular bastante, y acá llega algo de la cultura de la regulación de la acidez y demás, que para otros aceites no es así. Bueno, es muy bueno, pero lo cierto es que no tiene tantos omega 3 como otros aceites, por eso no me lo han escuchado mencionar tanto, pero seguro es un buen aceite. Gabriela dice, Alma, muchas gracias por la presentación, un tema interesante y un tono súper cordial, amoroso y profesional. Miriam dice, muchas gracias, es una charla perfecta, gracias doctora Alma, dice Eugenia. Lorena, muy buena disertación, muchas gracias. Y acá Andrea dice, ¿qué opina del consumo de probióticos y yogures con probióticos? Bueno, Ay, ay, ay. el maravilloso mundo de los fermentados, ¿no? Bueno, ahí me tengo que poner un poquitito más clásica de la Ayurveda. No toda población de colonia bacteriana le hace bien a todo biotipo. ¿Sí? Esto que yo les decía, hay algunas cosas que son para los 3 doyas. Después, para el Ayurveda, hay algunas cosas que son como más específicas para algunos biotipos, como decimos nosotros, o para algunas constituciones. Pero esto es algo de la clínica cotidiana. Hay personas que van a tolerar los yogures con probióticos y hay personas que no, que les resulta muy ácida o que les da diarrea. Bueno, en el Ayurveda no es para todos, sino, bueno, cada uno según el talle que necesite. Eso es especialmente verdad con respecto a los probióticos. Bueno, Mabel dice, doctora, su nombre hace honor a la información que nos comunicó hoy, desde el alma. Muchas gracias, muy buena disertación. Hay muchísimas felicitaciones, podés leerlas, Alma, y me parece que la frase de Mabel es una forma de resumir un poco lo que yo decía al principio con respecto a vos y con respecto a todo lo que nuestros colegas están opinando. Por lo tanto, voy a volver a repetir. Doctora, su nombre hace honor a la información que nos comunicó hoy, desde el alma. Muchas gracias, muy buena disertación. Muchísimas gracias. Te hemos traído hasta bastante tarde. Ha sido un placer realmente. Y bueno, creo que hasta la próxima y nos juntaremos ahí, leeremos un poquito y estaremos cerca de la meditación. Me estaba acordando, Alma, ayer el doctor Corti, gastroenterólogo, especialista, y yo te estaba contando del Hospital Udaondo, que están teniendo tantos problemas con la gente con COVID, ¿no? La gente que están recibiendo. Trató un tema muy grave sobre el esófago, y una de las formas que se probaron, que ellos hicieron también un estudio, era que se podía ayudar al enfermo a través de la hipnosis. Y una de las preguntas de una de los colegas fue si se había probado la meditación con respecto a eso. Y él dijo que no,
que no tenía información con respecto exclusivamente a esa dolencia, a esa patología, pero sí que había estudios que realmente ayudaban muchísimo a los enfermos si se sumaban a la meditación. Por eso ellos no lo descartaban como terapia alternativa, ¿no? Que no, porque está probado, no lo han estudiado para todo. Totalmente. A mí me gusta mucho, en PubMed entro y hago juegos, meditación y tal cosa, meditación y tal otra. A veces como adyuvante, ¿no? Como terapia única, pero siempre tiene efecto beneficioso, es hermoso, es un campo realmente muy apasionante y muy fecundo. También como vieron, como les traje la curva esta del aumento de la generación de evidencia. Bueno, muchísimas gracias, Gracias Silvia, por esta invitación. nuevamente, no va a faltar oportunidad de vernos. Así Un es, beso así es. gigantesco para todos ustedes. Gracias por haber estado hasta esta hora acompañándonos. Creo que realmente valía. Hay otros colegas que, bueno, por la hora se han tenido que ir. Buenas noches. Gracias, Gabriela. Gracias. Se está despidiendo Gabriela. Gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Un cariño enorme, un abrazo gigante a todos. Nos vemos. Muchísimas gracias.